El verano me atrapó en su trampa. Entonces comencé a comprender esa mañana. Cuando la niebla bailaba sobre el agua como un velo húmedo abrazando la tierra. Recién despertado. No olía a quemado ni a miedo. Aún no el aire transportado. Algo mucho más poderoso, la esencia pura de la libertad, tan densa que casi se vuelve. Podría tocarlo con mis manos. Por ella crucé medio continente, 2000 kilómetros apretujados en un vagón mal ventilado, donde el sudor ajeno se mezclaba con el olor a huevos duros y las historias no contadas de extraños. Luego 8 horas de salto en un jeep destartalado, tragando polvo en una carretera que solo merece esto. Nombre por cortesía. Con cada golpe mi cabeza golpeaba el cristal, pero simplemente. Solía sonreír. Cada hoyo en el camino era un paso más lejos del pasado, una capa. Lo mínimo de la vida quería dejar atrás como una piel de serpiente abandonada. Al sol. Y entonces finalmente estaba allí, el río Mana. No el de los folletos turísticos. Lleno de tiendas de campaña y gritos de borrachos los fines de semana, pero salvaje. Auténtico. El mismo que mi abuelo describió en voz baja cuando yo, de niño, me sentaba en su regazo escuchando sus historias con los ojos muy abiertos. Él la llamó río. Honesto. El sol perezoso atravesó la niebla de la mañana, dorando las copas de los cedros centenarios en la orilla opuesta. Me sumergí hasta las rodillas en el agua helada, que ardía como fuego mientras cada músculo de mi cuerpo, suavizado por años de silla de oficina, vibró de éxtasis y sorpresa. En mano, una nueva caña de pescar. Nuevo, un regalo por el 30º aniversario, un símbolo de un nuevo capítulo. Nodo. Cinturón, un cuchillo pesado en una funda de cuero, una herencia del anciano. En la espalda, el mochila cuidadosamente empaquetada con todo lo que pensé necesario para sobrevivir. Solo. Estaba listo. Y por primera vez en años sentí una certeza inquebrantable. Eso fue todo, Artyom, pensé mientras lanzaba el anzuelo por primera vez en casi un tiempo. Ceremonial. Sin servidores zumbando en salas con clima controlado, sin pantallas. Parpadeando sin reuniones interminables donde todos pretenden prestar atención mientras piensan en la cena. Así era la vida, cruda, sin filtros, donde o te das cuenta o estás tragado por el mundo. El cebo cortó el aire con un silbido antes de sumergirse en el agua con una plancha húmeda, rompiendo la superficie del espejo en círculos concéntricos. Comencé a retraer la línea lentamente sintiendo cada vibración del cebo artificial en mis dedos. La sutil tensión del hilo. El agua era tan cristalina que parecía irreal, en el fondo, rocas. Redondeado por el tiempo, cubierto por un terciopelo verde de algas, y entre ellos sombras rápidas. El lugar perfecto para Arius. Mi abuelo no mintió. El primer ataque se produjo casi instantáneamente. No fue un mordisco tímido, pero un tirón violento y brutal que dobló la varilla en un arco tenso. E hizo que el carrete chirriara como un animal herido. La adrenalina explotó en las venas. Caliente y embriagador. Fue ese momento. La lucha fue corta pero feroz, un cuerpo plateado, musculoso, se agitaba en la cuerda, saltando fuera del agua bajo el sol de la mañana. Antes de volver a sumergirse en las profundidades. Minutos después, realicé mi primera trofeo, un Arius que pesa unos 700 gramos con inmensas aletas dorsales. Iridiscente como un arco iris líquido. Con cuidado, casi con reverencia, solté el anzuelo y lo deposité en la jaula pegada a mi cintura. La sonrisa no abandonó mi rostro. Estuvo bien. Demasiado para ser verdad. Al cabo de una hora, había 5 peces en el estanque, cada uno más hermoso que el anterior. Su peso golpeó rítmicamente mi muslo mientras salía del agua. Es hora de montar el campamento, decidí, sintiendo un hormigueo en las piernas por el frío, la piel ardiendo. Pero con un cansancio delicioso. La ubicación era perfecta, un claro resguardado del viento por un muro de árboles con un chorro de agua tan pura que parecía filtrada por él. Gallinero. Saqué mi celular del bolsillo.
Sin señal, por supuesto. La barra que la cubre, virgen y vacía. Pero el GPS funcionó. Un punto azul en la pantalla lo confirmó, era exactamente donde. Previsto, a 200 kilómetros del pueblo más cercano. Control absoluto. Mientras se enciende el fuego y se limpia el pescado sobre una piedra plana, una idea. Comenzó a tomar forma en mi cabeza, una idea que sería el principio del fin. El abuelo mencionó una vez un lago escondido en estas montañas, perdido entre los valles. Lo llamó lago luminoso. Dijo que sus aguas eran claras como lágrimas. Cuando era niño y que en sus profundidades vivían linces tan grandes que reventaban. Palos y brazos retorcidos. Había estudiado todos los mapas disponibles durante semanas y ese lago no apareció por ningún lado. Era un misterio, una leyenda familiar. Y de repente ardí en el deseo de encontrarlo. ¿Por qué no? Razoné ensartando un pescado graso en una brocheta improvisada. Rama fresca. Tengo GPS, tengo una brújula, tengo 2 días de ventaja. No es solo un pescar, es una expedición. Descubre lo que nadie ha mapeado, sé el primero en grabar, tomar fotografías que harán estallar foros entre pescadores y aventureros. Esa idea me emborrachó más que cualquier cerveza. El pescado asado sobre las brasas, sazonado solo con sal y humo, estaba divino. El crepitar del fuego, el silencio. Roto solo por el murmullo del río y el grito lejano de algún pájaro. Y me sentí dueño de ese mundo fuerte e invencible. Después del almuerzo preparé una mochila seca, impermeable, cuchillo, brújula. Primeros auxilios, cantimplora, restos de pescado envueltos en papel de aluminio. Dejé el campamento principal con tienda de campaña, saco de dormir y provisiones en la orilla. Volveré hasta que anochezca, dije en voz alta al vacío, y el eco burlón repitió, hasta que anochezca. Oscuridad. Confirmé la ubicación en el GPS, marqué el punto de campamento y tracé la ruta. Aproximado, noreste, más allá de una pequeña colina, donde, según los relatos de mi abuelo, el lago debería serlo. Salí silbando una tonta melodía comercial. Confiando. La taiga me recibió con los brazos abiertos. Al principio fue incluso amigable como en documentales, rayos de sol bailando entre las hojas, musgo suave bajo los pies, el olor terroso a hojas húmedas y setas. Caminó enérgicamente saltando troncos caídos, jugando con juegos de luces y sombras. 1 hora más tarde me detuve y miré hacia atrás. El río había desaparecido, tragado por un muro verde impenetrable. No hay problema, pensé. Saqué mi celular para comprobar la ruta. La pantalla parpadeó y se apagó. Presioné el botón de encendido. Nada. Una vez más. Silencio. La batería se había agotado. Una gota de sudor frío recorrió mi espalda. Mezclándose con el calor de la caminata, como pude ser tan estúpido, lo tuve cargado toda la noche en el banco de energía. Rebusqué en mi mochila con manos temblorosas. El poder. El banco estaba allí, pesado e inútil. Pero el cabo se había quedado en el campamento. Todavía conectado a la batería, dentro de la tienda. Cálmate, Artyom, cálmate, murmuré, sintiendo que mi corazón se aceleraba. No es el fin del mundo. Tienes la brújula de tu abuelo, esa pesada brújula de latón que nunca falla. Y tiene la cabeza en su lugar. Lo sacó del bolsillo del pecho, abrió la tapa. La aguja, temblando, señaló firmemente hacia el norte. Respiré profundamente. Todo lo que tenías que hacer era dirigirte hacia el suroeste y antes o más tarde llegaría al río. La misión se había vuelto más sencilla. El lago podría esperar. Ahora lo importante era regresar antes de que oscureciera. Me di la vuelta y comencé a caminar en la dirección que pensé que era correcta. Pero el bosque ha cambiado. Los claros soleados habían desaparecido. Los árboles se cerraron a mi alrededor, sus marquesinas entrelazadas que bloquean la luz. El suelo estaba empapado. Había caído en
Una zona pantanosa, llena de maleza y... El aire pesado y húmedo llevaba un olor dulce y embriagador, como si el aire mismo. El bosque exhalaba un perfume venenoso. Mi cabeza daba vueltas ligeramente y cada paso requirió un esfuerzo sobrehumano para sortear los tramos más embarrados. Saltando de un mechón de hierba a otro. El cielo, casi invisible a través de la densa red de ramas, cada minuto estaba más oscuro. Aceleré el ritmo y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo, prolongado, vibrante. Como el rugido lejano de un avión de carga. Despegando pero sin movimiento, sin dirección. No se acercó, no se alejó. Simplemente existió. Cuelga en el aire, comprimiendo los tímpanos e infiltrándose en el pecho. Como la presión física. Me detuve tratando de localizar la fuente. Vino de todos lados y... de la nada. Y había algo mal en ese sonido, una disonancia mecánica que... Sin embargo, no fue mecánico. Fue orgánico. Estaba vivo. Miré la brújula. La aguja giró en círculos frenéticos, como si estuviera poseída. Sacudí el instrumento, golpeé la tapa. Nada. Anomalía magnética. Mineral de hierro. Ya. Había leído sobre ello, pero saberlo no alivió el peso en mi estómago. Él era. Solo. Sin señal. Sin GPS. Con un trozo de metal inútil en la mano. El sol desapareció detrás del dosel. En la taiga, el crepúsculo no es un transición, es una estafa. En segundos el mundo verde se convirtió en un laberinto de sombras grises. El zumbido no cesó. Y luego entre él otro sonido, un chasquido seco. Una rama rompiéndose. Me congelé conteniendo la respiración. El crack se repitió. Íntimamente. Estafador. Algo grande, pesado, avanzaba entre el matorral. En mi dirección. El pánico que hasta entonces había mantenido bajo control, rompió el dique. Ya no era dueño de ese lugar. Era un intruso. Una presa. Me lancé hacia adelante sin rumbo. Arrancando ramas, tropezándose con raíces. Las ramas me azotaron la cara. Dejando marcas de quemaduras. Sus piernas se hundieron en la tierra empapada. Huyó de... Crujido detrás de mí, del zumbido opresivo, de la oscuridad que se lo tragaba todo. De repente el suelo desapareció. Cayendo en picado por una pendiente pronunciada, arañé la tierra con las manos, me agarré. Raíces que fueron arrancadas del suelo. La caída parecía interminable, acompañada de una lluvia de piedras y tierra. El impacto final fue brutal, un choque sordo contra algo duro. Me encontraba tendido en el fondo del barranco, sumergido en una zumbante oscuridad. Sobre mí el murmullo del bosque. En el cuerpo un dolor agudo e insoportable. La pierna derecha estaba torcida en un ángulo grotesco. Intenté moverlo y un grito, medio humano, mitad animal, se quedó atascado en la garganta. El crujido que escuché no vino del exterior. Vino desde dentro. El dolor era como un clavo al rojo vivo clavado en el tobillo, girando. Despacio. Oleadas de náuseas me invadieron y me dejaron la visión borrosa. Por un momento me quedé allí, recostado sobre hojas frías y húmedas, mirando el rectángulo negro del cielo, incapaz incluso de respirar. El grito ahogado se escapó entre jadeos. Áspero, casi inaudible. Reacciona. Respira. Reacciona, repitió una voz interna, pero sonaba débil, extraño, como el eco de alguien que ya no era yo. Con un esfuerzo sobrehumano, centímetro a centímetro me levanté, sostenido por mí. Brazos. La oscuridad era casi absoluta. Allá arriba, más allá de los bordes del barranco, susurraron las copas de los árboles. Allí abajo reinaba un silencio viscoso y mortal. Tú. Los zumbidos, los chasquidos habían desaparecido, o ya no los oía debido a la zumbidos en los oídos. El primer pensamiento fue ayuda. Un impulso instintivo ridículo de alguien que todavía
Cree en el rescate. Saqué mi teléfono celular del bolsillo, un gesto automático y patético. La realidad me golpeó como un puñetazo, nadie vendrá. Nadie sabía siquiera dónde estaba. Él era mi ruta a mi lago secreto, mi escape solitario, todo existía solo en mi cabeza. En la oficina había pedido permiso sin goce de sueldo, inventando un historia sobre familiares enfermos en el campo. A la familia le mentí sobre un viaje. Trabajo urgente. Yo mismo había cortado todos los cables. Un plan brillante para asegurar la soledad. Estúpido. El segundo pensamiento fue la pierna. Me obligué a tocar el maletero. Incluso a través del cuero. De espesor, sentí el hueso sobresaliendo, deformado. No había sangre en los pantalones. Fractura cerrada. Con desplazamiento. Los términos médicos arrancados de la memoria de algunos. Supervivencia solo empeoró todo. Necesitaba actuar. Quedarse allí, en aquella tumba húmeda, era una sentencia de muerte. El frío ya penetró en los huesos. Con manos temblorosas me arranqué la pequeña mochila de la espalda. Equipo de primeros auxilios. Vendaje elástico. Yodo. Analgésicos. Gracias a Dios no lo hice. Lo había dejado en la mochila más grande. Con dedos que apenas obedecieron, aplasté 2 cápsulas de ibuprofeno en la palma de mi mano. Y se los tragó sin agua, ahogándose. Ahora, la férula. Necesitaba una férula. Me sentí. El suelo a su alrededor, hojas mojadas, rocas resbaladizas, ramas podridas que se desintegraban al tocarlos. Finalmente encontré 2 palos rectos, lo suficientemente gruesos como suficiente para soportar el peso. Los coloqué a los lados de mi pierna, sobre mis pantalones y botas. ¿Cómo solucionarlo? Me acordé. De la venda elástica, si es muy pequeña, se estiraría. Entonces, una idea, los cordones. Yo desaté la zapatilla izquierda, sana, y luego mordiéndose el labio para no gritar, la derecha. Cada movimiento era una punzada de dolor, una explosión de luz blanca detrás del párpados. Até los palos con cordones en 2 puntos y envolví todo con la venda, apretando hasta que la estructura quedó firme. Era frágil, pero al menos evitó. Deja que el pie cuelgue como una ramita rota. Primer paso, murmuré, mi voz era un hilo de aire. Ahora, el fuego. Sin fuego me congelaría o sería devorado por algo atraído por el olor del miedo y de sudor. En el bolsillo de la mochila hay un encendedor, barato, de plástico, comprado por impulso. En la caja del supermercado. Hice clic. La rueda giró en el vacío. De nuevo. Moscas. Sin llama. La sacudí. ¿Vacío? ¿Roto en el otoño? Un nudo de terror helado apretó mis entrañas. Luego, en el bolsillo de mi chaqueta, toqué algo pequeño y rectangular, una caja de cerillas. Cazador. El que había tirado en mi mochila en el último segundo, casi por accidente. Superstición. Mi última carta. Empecé a reunir todo lo que pudiera arder, hojas que se sentían secas al tacto. Palitos finos, astillas de corteza. Todo mojado. Rompí el prospecto del analgésico en tiras. Raspando una fina hoja de madera de las ramas con un cuchillo. Un montón patético y húmedo. Casi inútil. Saqué una cerilla. Grueso como un lápiz en miniatura, con una punta de color blanco parduzco. Oscuro. Al rascarlo en el costado de la caja, estalló una llama azul verdosa, siseando. Como una serpiente. Lo acerqué con cuidado a mi nido. Las hojas húmedas. Ellos resistieron, liberando un olor ácido, insistiendo en no contagiarse. La cerilla ardió hasta mis dedos. Dejé escapar un grito ahogado y retiré la mano. Quedan 19 partidos. 19 oportunidades. El pánico volvió a crecer, asfixiante. Me obligué a respirar profundamente. Tú estás haciendo todo equivocado.
Necesitaba algo seco. Muy seco. ¿Dónde encontrarlo en ese estanque? Revisé mis bolsillos. Nada. Entonces me acordé, en el botiquín de primeros auxilios, algodón. Algodón esterilizado y seco, dentro de un paquete hermético. Con mis dientes rompí el paquete, rompí un fajo y lo coloqué en el centro de la pila de patatas fritas. Encendí la segunda cerilla. La llama verde lamió el algodón y, en un instante, ardía con un brillo intenso y constante. De las fibras el fuego saltó a las astillas, de las astillas para encender. Sin respirar, alimenté la llama con pedazos cada vez más espeso, ojos ardiendo por el humo, manos temblorosas. El calor empezó a disminuir. Extendido, débil pero real. Vivo. Todavía. 10 minutos más tarde, un fuego pequeño pero constante ardía frente a mí. Calor. Luz. Fue la salvación. Los reflejos anaranjados danzaban sobre las laderas húmedas del barranco, expulsando la oscuridad y las sombras que se escondían en su interior. Me acerqué más. De las llamas, extendiendo su pierna sana y sus manos temblorosas hacia el fuego. El dolor en el tobillo roto se alivió un poco, probablemente el analgésico estaba empezando a desaparecer. Tener un efecto. La noche se prolongó interminablemente. No cerré los ojos ni por un segundo. Allí me quedé alimentando el fuego con leña, mientras escuchaba los sonidos de las bosque. Ahora que el terror primitivo había retrocedido un poco, pudo distinguirlos. El largo y penetrante aullido de un lobo, lo suficientemente lejos como para helar los huesos pero no ser ignorado, el susurro entre los arbustos, el gemido del viento entre las ramas, como una pregunta sin respuesta. Cada sonido hacía que mi corazón latiera más rápido. Presioné con el cuchillo en la mano con más fuerza. Parecía una defensa patética y ridícula contra eso. Mundo inmenso y respirando en la oscuridad. Pensé en mi campamento, la tienda, el cálido saco de dormir, las latas de paquetes de alimentos y cereales enlatados. Estaba allí, a unos kilómetros de distancia. Una distancia que el día anterior habría recorrido en unas pocas horas, pero que ahora parecía tan insuperable como la distancia a otra galaxia. Cuando el este comenzó a aclararse con un amanecer gris y sin alegría, estaba completamente exhausto. Me dolía el cuerpo, sentía la cabeza pesada como una sartén de hierro fundido, pero estaba vivo. Necesitaba salir de allí, escapar de ese enemigo invisible. Encontré una sucursal. Grueso y resistente que podría servir como muleta. Levantarse fue un suplicio. Apoyándome en la madera y en mi pierna buena, comencé a subir la pendiente centímetro a centímetro. Centímetro. Cada movimiento provocaba un dolor sordo y punzante en el tobillo. Roto. Me resbalé varias veces, rodando unos metros hacia abajo, rascándome. Manos en la tierra húmeda y las hojas podridas. El barro y los escombros se filtraron debajo de él. Ropa, pelo. Parecía una sucia criatura del bosque emergiendo de un aterriza después de siglos de esconderse. Una hora después, que me pareció una eternidad, logré llegar a la cima. Me quedé allí jadeando, apoyado en la muleta improvisada. A mi alrededor, el mismo bosque sin rostro, oscuro e indiferente. Sin puntos de referencia. ¿A dónde ir? La respuesta vino solo, abajo. El agua siempre corre hacia abajo. Tarde o temprano. Cualquier arroyo desemboca en otro mayor, y este en un río. Mi única oportunidad era: encuentra un río, cualquier río, y sigue su corriente. Empecé a moverme. No fue una caminata, fue un arrastrar de pies lento y agonizante. Un paso con la pierna buena. Transfiera el peso a la muleta, tire de la pierna lesionada. La velocidad era como la de un caracol. Cada 100 metros caía, descansaba unos minutos mirando el cielo gris y luego me levanté de nuevo. No había sol, una cortina gruesa y uniforme de las nubes lo cubrían todo. Empezó a llover, una llovizna fina y helada.
Le puse la funda. Lluvia. Me protegió del agua, pero el frío se infiltró debajo, haciendo que mi cuerpo se sintiera frío. Tiemblan en continuos espasmos. El hambre palpitaba en mi estómago, un dolor sordo. Insistente. La última vez que comí fue el día anterior, junto al lago. Los restos de los peces que llevé conmigo se habían quedado en el barranco, se perdieron al abrir la mochila. En el otoño. Alrededor del mediodía encontré un arroyo. Casi imperceptiblemente se deslizó entre los raíces, agua marrón ferruginosa con olor a tierra mojada. No estaba limpio. No era fresco, pero era agua. Me arrodillé y bebí con las manos ahuecadas durante mucho tiempo. Desesperadamente. Hacía calor con sabor a turba, pero daba vida. Continuar por él. Arroyo que corre cuesta abajo. El bosque se volvió cada vez más salvaje, más impenetrable. Troncos caídos bloquearon el camino. Tuve que rodearlos o escalarlos y cada maniobra era una prueba de resistencia, salpicada de insultos. Murmuró entre dientes. Y entonces los vi. En la tierra húmeda, cerca del arroyo, junto a las huellas de algún animal con pezuñas. Había otra marca. Me incliné para mirar más de cerca, casi perdiendo el equilibrio. El corazón dio un vuelco y luego se aceleró con el doble de fuerza. No fue la impresión de una bota. Era la huella de un pie humano, descalzo. Pero el tamaño, pelaje. Al menos 47 o 48 años, demasiado anchos, con dedos planos, casi deformado. Me enderecé lentamente y miré a mi alrededor. Árboles. Silencio. Solo el tamborileo de las gotas en la capucha del impermeable. Pero lo sentí. Ni en los oídos ni en los ojos. Era una certeza helada, que se retorcía hasta formar un nudo justo debajo de sus costillas. Alguien, o algo así, me miró. Me volví lentamente mirando la niebla gris entre los baúles, tratando de vislumbrar movimiento, una silueta, cualquier cosa. El bosque quedó en silencio. Incluso los pájaros se habían quedado en silencio. Solo el sonido monótono de las gotas que caen, como un metrónomo, marcando los últimos minutos de mi vida. Es solo un cazador, traté de convencerme a mí mismo, pero las palabras sonaron falsas. O un geólogo perdido como yo. Pero ese pensamiento no le trajo ningún consuelo. ¿Por qué? ¿Estaría alguien descalzo en esta jungla, donde cada paso amenazaba con cortes, astillas o mordedura de serpiente? ¿Y por qué no respondió? Si me vieras flácido, exhausto, presa fácil, ¿por qué no salió del monte, no gritó, no ofreció ayuda? El miedo era un mal consejero. Me ordenó correr, esconderme. Atrapado bajo una raíz y dejó de respirar. Pero me obligué a quedarme donde estaba. No pude correr. Y escóndete en este bosque, de quien fuera tú verdadero dueño, era imposible. Las huellas siguieron río abajo, en la misma dirección que yo. No había elección. Vuelve contra la corriente, vuelve a sumergirte en él. Desconocido, sería un suicidio. Tendría que seguir sus pasos. Tal vez llevarían a una choza, refugio, salvación, o algo muy diferente. Caminé hacia adelante tratando de hacerlo lo más silenciosamente posible, lo cual era casi imposible. La muleta se hundió en el barro con un sonido húmedo y obsceno, la pierna. La herida se arrastraba detrás, anunciando cada movimiento. El bosque circundante estaba cada vez más extraño, más equivocado. Empecé a notar árboles con la corteza arrancada. No por un alce que roería el tronco en invierno, pero como si lo hubieran raspado. Algo ancho y afilado, un machete o un hacha. En algunos baúles había muescas. No al azar, sino formando un patrón primitivo y repetitivo, 3 líneas verticales. Cortado por una horizontal. Una señal. Mío, parecía decir. Y vi ese símbolo. Una y otra vez, como si estuviera marcando territorio. El hambre se volvió insoportable.
Ya no era un dolor sordo, sino calambres agudos. Eso hizo que mi visión se oscureciera. Empecé a buscar cualquier cosa comestible. Las bayas habían desaparecido durante semanas, hongos, no sabía lo suficiente para tomar riesgos. Un error y la muerte por veneno sería el epílogo perfecto para mi viaje. Entonces vi un rosa mosqueta con algunos frutos. Árboles arrugados y oscuros que, milagrosamente, habían sobrevivido a las primeras heladas. Los aplasté entre mis dedos, les quité las semillas espinosas y me los metí en la boca. El sabor agrio y astringente calmó el hambre por un instante. Fue una limosna miserable, pero me dio un poco de fuerza. 2 horas después llegué a un pequeño claro. Allí el arroyo se ensanchó, formando un pantano poco profundo y cubierto de maleza. Y en medio de eso vi algo que me hizo. Se me hiela la sangre y se me erizan los pelos de la nuca. Era el cadáver de un ciervo joven, o tal vez de una cierva, no estaba seguro. Todavía fresco. La sangre sobre la hierba no se había oscurecido por completo. Por encima de ella zumbaban moscas. Pero eso no fue lo peor. El animal no había sido asesinado de un disparo, ni destrozado por un depredador. Su pecho fue abierto por un solo corte preciso. Potente, casi quirúrgico. Alguien, o algo, le había quitado el corazón y el hígado. Y ellos no estaban allí. El resto del cadáver estaba intacto. En la tierra removida de al lado, esos mismos. Unas huellas colosales y aplanadas volvieron a destacarse, como una firma siniestra. Dejado a propósito. Me sacudí hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Esto no fue obra de un cazador. Los cazadores no actúan así. Era un ritual. Salvaje, sangriento, primordial. Me imaginé a la criatura capaz de abrir el cofre de un ciervo con mis propias manos, y una oleada de náuseas subió a mi garganta. Pero entonces el instinto animal venció el horror. Carne. Carne fresca. No había comido en casi 2 días. Mi cuerpo, al borde del colapso, pedía a gritos calorías y proteínas. Miré a mi alrededor como un ladrón, arrastrándome hacia el cadáver. Mi cuchillo, mis fieles compañero, todavía estaba sujeto al cinturón. Con manos temblorosas corto pedazos. Muslo trasero grueso. La carne estaba caliente, firme, y solo con verla se me hizo la boca lleno de saliva. Comerlo crudo estaba fuera de discusión. Necesitaba fuego. Me alejé unos 50 metros del lugar maldito, escondiéndome detrás de una maraña de ramas de abeto que formaban una especie de rudimentario refugio. De nuevo la tortura de recoger palos secos, de nuevo el ritual sagrado de rascar el precioso fósforo. Esta vez la suerte estuvo de mi lado, bajo la copa de los árboles, la madera estaba protegida de la humedad. Las llamas prendieron más rápido que antes. La noche anterior. Ensarté los trozos de carne con un palo afilado y comencé a asarlos al fuego. No olía a barbacoa. Había olor a piel quemada, a carne cruda. Carbonizándose gradualmente. No esperé hasta que estuviera completamente cocido. Tan pronto como se formó una costra oscura en la superficie, hundí los dientes en ella. Fue la mejor comida. Delicioso de mi vida. Duro, sin sal, con sabor a humo y sangre. Fue ambrosía. Devoré hasta el último bocado, lamiendo mis dedos grasientos e incluso la rama que sirvió de brocheta. Las fuerzas comenzaron a regresar. El cuerpo, finalmente alimentado, respondió con un calor que se propaga desde el estómago a través de las venas. Apagué el fuego con cuidado, cubriendo las brasas con musgo húmedo y tierra. No pude dejar rastro. Yo no sabía quién o qué dominaba ese bosque, pero una cosa era segura, no querían cruzarlo. Seguí adelante bajando por la orilla del arroyo, ahora con doble precaución. Dando vueltas cada 2 pasos. La sensación de ser observado desapareció. Empeoró.
Con cada movimiento en la periferia de la visión, con cada suspiro casi imperceptible detrás de mí, mi corazón latía aceleradamente. Pero cada vez que me di la vuelta, de repente solo encontré vacío y árboles silenciosos, testigos silenciosos de algo que no pude ver. Al anochecer me encontré con un obstáculo. Una trampa vieja y medio podrida. Anochepe, como lo llaman los cazadores siberianos. Un tronco joven y flexible. Plegada hasta el suelo con un mango de cable de acero camuflado entre hojas y musgo. Un paso en falso con el gatillo y el árbol se enderezaría con una fuerza brutal. Arrojar cualquier cosa al aire mientras la soga se cerraba alrededor de él. Pierna. Algo mortal. Cruel. Me congelé a 2 pasos de ella. Las huellas que había estado siguiendo o que venían hacia mí. A continuación, sortearon la trampa con precisión quirúrgica. Quien haya tenido. Pasó, supe que ella estaba allí. ¿Y si no me hubiera dado cuenta la última vez? Segundo, ahora estaría colgado como un animal en una bolsa, a merced de algo que no me atrevía a imaginarlo. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Loco. Desesperado. Quizás el único posible. No podría huir para siempre. Pero él podría luchar. O al menos inténtalo. Con extrema precaución, utilicé mi bastón improvisado para presionar el gatillo. El baúl se levantó con un ruido ensordecedor y el mango de acero voló por el aire. Antes de caer, inerte. Lo tengo. 2 metros de cable de acero resistente con bucle autoajustable en la punta, pesado y frío. En mis manos, no era solo un arma. Era una oportunidad. Continué mi camino mientras caía la noche. Necesitaba encontrar un refugio. Lo encontré bajo las raíces retorcidas de un abeto gigante arrancado por la tormenta. Una pequeña cueva natural, protegida del viento y la lluvia. Bloqueé la entrada con ramas, dejando solo una grieta por la que asomarse. Encender un fuego estaba fuera de discusión. Sería como encender un faro diciendo, aquí estoy. Me quedé en absoluta oscuridad, agarrando el cuchillo en una mano y el mango de acero en la otra. El frío penetró hasta los huesos, pero el miedo era aún más frío. ¿Sabías que eso? La noche sería decisiva. Él estaba cerca. Venía detrás de mí. Y vendría. Las horas pasaban como goma derretida. Cada susurro me hizo estremecimiento. Ya no distinguía entre lo que era real y lo que era resultado de mi cerebro agotado. Una ramita se partió. Algo respiró hondo justo al lado de mi escondite. Cogí el respiración. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro enjaulado. En algún momento debí haberme quedado dormido y hundirme en un sueño pesado e inquieto. Me desperté con un olor denso, animal. Musgo mojado, hojas podridas y algo más. Algo primitivo, salvaje. Abrí los ojos. A través del espacio entre las ramas, vi una parte del claro frente a mí, bañado en luz plateada de la luna que se filtraba a través de las nubes. Y en el claro algo estaba en silencio. De espaldas a mí. Enorme. De más de 2 metros de altura, envuelto en pieles que lo hizo parecer aún más masivo. El pelo largo y enredado cayó. Hombros anchos como un oso. No era solo un gran hombre. Era parte de bosque, su carne y su espíritu. Volvió la cabeza lentamente y vi su perfil iluminado por la luna. Rasgos brutales. Tallada como en piedra. Una barba espesa y desaliñada. Tus ojos. Regresaron directamente a mi escondite. No sabía si podía verme a través de las ramas, pero su mirada pareció atravesarme. Alcanzando algo muy dentro de mí. Fue él. El dueño de la taiga. Y ahí estaba yo. Encontró. El tiempo se detuvo. El mundo quedó reducido a un solo punto, él y yo. Acurrucado en el mío. Refugio miserable presionado contra la tierra fría y húmeda, sin atreverse a respirar. No. Había más de 20 metros entre nosotros.
Permaneció inmóvil, como una estatua tallada en una roca antigua, mirándome. La luz de la luna reveló el vapor que salía de su cuerpo. No sentí el frío. Él era el frío. De ese lugar. En su mano noté algo largo. No un rifle. Un garrote pesado, o quizás una lanza. Corto con una punta ancha en forma de hoja, que brillaba débilmente bajo la luna. Ahora resonó en mi cabeza como una campana siniestra. Ahora viene. Agarré el cuchillo con fuerza mortal en una mano y el lazo de acero en la otra. El plan era loco, nacido de la desesperación. Si se acercaba, intentaría tirar la correa a su costado. Cuello o brazo y luego apuñalarlo donde pudiera. Las posibilidades eran casi nulas. Pero morir sin luchar, aplastado como un insecto, no estaba en mis planes. Pero él no vino. Permaneció allí durante otro minuto, una eternidad, antes de girar lentamente. Sin hacer ruido y se disuelven en la oscuridad. Desapareció tan silenciosamente como lo había hecho. Apareció. No oí el chasquido de una ramita ni el susurro de las hojas. Como si nunca había estado allí. Como si fuera solo la ilusión de una mente al borde de colapsar. Pero el olor permaneció. Ese olor espeso animal, flotando en el aire, confirmando que había sido imaginación. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me tocaste? ¿Miedo? Absurdo. Podría romper la mitad con las manos desnudas como una ramita seca. ¿Pensaste que no valía la pena el esfuerzo? Un cojo o un desgraciado, no era presa digna de un gran cazador. ¿O fue una advertencia? Esta es mi tierra. Sé que estás aquí. Te veo. Vete. Esta última idea parecía la más plausible. No era un asesino. Solo protegido. Su territorio. Y yo era el intruso. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando cada suspiro del viento, cada crujido del bosque. No pasó nada más. Cuando las primeras luces del amanecer rompieron el cielo, aparté las ramas con las manos. Temblando y arrastrándose fuera de mi escondite. El claro estaba vacío. Sin rastro. Como si la visión nocturna hubiera sido solo una pesadilla. Pero yo sabía que no era un sueño. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer, salir de allí lo antes posible. Lo más rápido posible. Volví a seguir el curso del arroyo, pero ya no era un paseo, era un escape. Cada paso me dolía como si me clavaran cuchillos en las plantas de los pies, pero el miedo era un látigo más cruel que cualquier dolor. Necesitaba encontrar el río. Agua Grande. Era mi única vía de escape. Al mediodía la corriente se hizo más espesa. La corriente se aceleró y los bancos antes asfixiados por la vegetación, comenzaron a abrirse. Una buena señal. Continué casi sin. Me detuve alimentándome de los últimos trozos de carne cruda de venado que me quedaban. Envuelto en hojas anchas. Horas más tarde un nuevo sonido cortó el aire, un rugido. Sordo, constante, creciendo como un trueno lejano. Mi corazón se aceleró. Me apresuré. Doy un paso, cojeando, tropezando, hasta que sorteando una maraña de troncos caídos. Ella apareció. No fue mi suave corriente. Era un río de verdad, ancho, de unos 30 metros, oscuro y rápido, sinuoso entre orillas rocosas y empinadas. No es la misma agua que yo. Lo llevó allí. Era otro monstruo, desconocido, implacable. Pero no importó. Había una corriente. Y las corrientes conducen a las personas. La orilla era empinada y estaba llena de rocas. Caminar por él es imposible. Solo yo. Lo único que quedaba era nadar. Pero ¿cómo cruzar al otro lado, donde la pendiente parecía más pronunciada? ¿Liso? No me atrevería. La corriente era demasiado fuerte y el agua estaba helada. Me arrastraría y se estrellaría contra las rocas en cuestión de minutos. Necesitaba una balsa. Empecé a buscar material.
A lo largo de la playa, decenas de troncos secos, arrojados allí por las inundaciones de primavera. Elegí 4 de los más gruesos y rectos. Arrastrarlos fue un tortura. Empujé, rodé, arrastré, sacando lo último de mis fuerzas. Me tomó horas. Las manos sangraban, la ropa se había convertido en harapos. Ahora átalos. ¿Con qué? No había cuerda. Fue entonces cuando recordé encontrado, el cable de acero de la trampa. Demasiado corto para mantener todo junto. Miré a mi alrededor. Raíces flexibles. Ramas de sauce jóvenes. Perfecto. Los corté con el cuchillo, tomé hojas, girándolas en tiras fuertes. Los dedos no respondieron, llenos de cortes y púas, pero la esperanza me impulsó. Até los troncos en 2 puntos con las ramas entrelazadas, reforzando el frente con el cable de acero. El resultado fue tosco, feo, pero esperaba resistente a suficiente. Tiré la balsa al agua al anochecer. Se hundió un poco, se sacudió, pero no fue al fondo. Flotó, listo. Lo até a una raíz con una de las tiras de sauce y encendí una hoguera en la playa. Esta vez no tuve miedo. Allí, junto a esas aguas poderoso, me sentí más seguro. El ruido del río ahogó los sonidos del bosque, creando la ilusión de un escudo. Me tumbé junto al fuego con mi mochila como almohada. La fatiga era una pizarra. Dirigir. Me quedé dormido al instante. Y por primera vez en días, no soñé con nada. Al amanecer desaté la balsa, coloqué en ella mi mochila y mi bastón improvisado. Miré por última vez al bosque que casi me había tragado. Adiós. Murmuré. Me impulsé fuera del banco y salté sobre los troncos. La corriente me llevó. Al principio, lentamente. Luego, más rápido. Incluso más rápido. Las orillas pasaban borrosas, rocas, árboles, desprendimientos de tierra. Me aferré a balsa sintiendo una embriaguez casi olvidada, estaba escapando. Las primeras horas fueron pacíficas. El río, aunque ancho, se mantuvo en calma. Incluso me atreví. Relájese, estirando la pierna lesionada. El sol estaba calentando. Casi me sentí como si estuviera de vacaciones. Hasta que el río cambié de humor. Las orillas se cerraron, apretujadas por acantilados que se elevaban como muros. Corriente acelerada. Más adelante, rápidos. El agua hirvió, hizo espuma, rompiéndose contra piedras afiladas como los dientes de una mandíbula monstruosa. Mi balsa se sumergió en este caldero. Empezó a temblar, a girar, a ser tragado por las olas. El agua helada me azotó la cara y me cegó. Agarré los baúles hasta los nudos. Los dedos se vuelven blancos. Un impacto violento. Escuché un crujido seco. Las ataduras de sauce no aguantaron. La balsa empezó a desmoronarse debajo de mí. Los troncos se separaron. Lo intenté. Juntándolos, arrastrándose de uno a otro, pero fue inútil. Lo último que recuerdo es el tronco sobre el que estaba sentado volteándose. Caí al agua helada. El frío quemó mi cráneo como fuego. Logré un último suspiro convulsivo antes que una ola turbia me arrastraría hacia el oscuro y rugiente vórtice. Luché, pero el río me hizo girar y me aplastó contra las rocas. Me golpeé la cabeza con algo duro. La conciencia se desvaneció, disolviéndose en el aullido del agua y el dolor. Volví poco a poco como una radio mal sintonizada. Primero el olor, no era el humo áspero de una fogata húmeda, pero un aroma cálido, seco y acogedor. De leña ardiendo en una estufa. Y algo más, hierbas secas, un caldo para cocinar. Luego el calor. Me envolvió por completo, penetrando cada fibra de mi cuerpo. Congelado, expulsando el hielo que parecía haberse asentado en los huesos. Intenté abrir ojos. Los párpados, pegados entre sí, pesaban como plomo.
Cuando finalmente lo conseguí, vi un techo bajo hecho de troncos ennegrecidos por la intemperie y pulidos como la seda. Estaba acostado sobre algo suave y cálido, piel de animal. Giré la cabeza y el mundo se tambaleó. Una pequeña habitación, una cabaña de madera. En un rincón, la pequeña chimenea de piedra crepitaba, irradiando un calor bendito. En las paredes, manojos de hierbas secas, tiras de pescado ahumado, raíces colgantes. Allende, una mesa rústica y un banco de madera en bruto. No había ventanas. Llegó la única luz de la puerta abierta a través de la cual se podía ver, una vez más, el bosque oscuro. Intenté sentarme. El cuerpo respondió, pero débil como el de un recién nacido. Vistió una prenda seca, áspera pero cálida, una tela gruesa, casi como arpillera. Mi propia ropa, o lo que quedaba de ella, colgaba de una cuerda cerca de la chimenea, liberando vapor. Fue entonces cuando me miré la pierna. Ya no era aquel improvisado elenco de palos y cuerdas. En cambio, una férula impecable, 2 tablas lisas cuidadosamente recortadas, firmemente atadas a mí. Canela con correas de cuero curtido. La fijación fue perfecta. El dolor seguía ahí, pero ahora era sordo, soportable. ¿Dónde estoy? Dije con voz ronca, extraña, como si no fuera mía. Nadie respondió. Miré a mi alrededor de nuevo. En la puerta una silueta bloqueaba la luz. No pude distinguir las características inmediatamente. Pero cuando mis ojos se acostumbraron, mi corazón colapsado, helado. Fue él. El dueño de la taiga. Él estaba allí, de pie, mirándome. Sin su lanza. Sin las pieles de animales. Vistió unos pantalones sencillos de la misma tela áspera que llevaba y una camisa holgada. Tu cara. Su rostro, enmarcado por una espesa barba y pelo largo, era una máscara impenetrable. Ni odio ni curiosidad, solo la calma ancestral de alguien. Mira pasar el tiempo sin dejarte llevar por él. Instintivamente retrocedí, apretando las pieles contra el cuerpo como un animal perseguido. ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Dónde es mi mochila? Nada. Estaba desarmado. Desprotegido. Dio un paso adelante. Cerré los ojos esperando el golpe, el final. Pero no llegó nada. Cuando me atreví a abrir los ojos nuevamente, él estaba frente a los fogones, sirviendo con cuchara de madera un caldo espeso de una cacerola que estaba hirviendo sobre las brasas. Me entregó un cuenco de madera lleno del líquido espeso y humeante con un aroma que hizo que la saliva inundara mi boca antes incluso de probarlo, carne, raíces. Desconocido, algo salvaje y reconfortante al mismo tiempo. Miré el cuenco. Luego a él. No dije una palabra. Solo esperé, manteniendo la oferta en sus manos callosas, gruesas como corteza de árbol. Mi estómago se retorció, traicionándome. El miedo luchó contra el hambre, y el hambre, este instinto más antiguo que la razón, venció. Temblando cogí el cuenco. Se quemó en las manos. Me lo llevé a los labios y bebí. Fue increíblemente sabroso y abundante. El calor se extendió por todo mi cuerpo como un bálsamo, devolviéndome la vida, gota a gota. Comí con avidez, quemándome la lengua, raspando el cuenco hasta el último rastro, como si ese gesto pudiera borrar la humillación de estar ahí, dependiente, frágil. Recogió el cuenco vacío en silencio, lo colocó sobre la mesa rústica y se fue. Me quedé solo. ¿Qué significa todo esto? Me arrastró fuera del río. Me trajo aquí, cambió. Tenía la ropa empapada, me inmovilizó la pierna, me dio de comer. El mismo hombre que pensé que era un monstruo, mi peor pesadilla. Pasó todo el día afuera, aserrando leña, moviéndose con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Ese lugar era suyo y él parte de ello. No me dijo una palabra. No hizo preguntas. Simplemente me dio la oportunidad de sobrevivir.
Por la noche trajo otro plato de sopa y una taza de infusión amarga de hierbas. El líquido era áspero, casi intolerable, pero después de tragarlo, el dolor en la pierna ardió por un instante y luego se calmó, como si las mismas raíces de la taiga estaban entretejiendo mi carne nuevamente. Dormí profundamente, un sueño sin sueños. Reparador. Pasaron 3 días así. Una convivencia extraña y silenciosa. Y, recuperado sobre las pieles, mirándolo, se movía por el bosque con gracia. Felino, como si estuviera hecho del mismo material que los pinos y los ríos. ¿Sabías? Cada sendero, cada árbol. Vio cuando salía a cazar con su rudimentario arco y regresaba con un pájaro o un conejo con la presa aún caliente entre los dedos. Al 4.º día me sentí lo suficientemente fuerte como para levantarme. Apoyándome contra la pared, me arrastré a la puerta. Mi salvador, a quien mentalmente había llamado Eremei, aunque no lo sabía. Sabía su nombre, estaba sentado en un tronco, tallando un trozo de madera con un cuchillo afilado. Levantó la vista cuando me vio. La misma mirada. Sereno. Gracias, dijo. La palabra resonó demasiado fuerte en esos silencios. Él no respondió. Él simplemente asintió y volvió a su trabajo. Entonces comprendí que no me dejaría llevar tan fácilmente. Te debía algo. Necesitaba demostrar que no era un perdedor más en la ciudad, un intruso que solo sabía quejarse de la propia suerte. Al día siguiente, a pesar del dolor, tomé el hacha apoyada contra la pared y comencé a cortar leña. Fue desastroso, la hoja resbaló, los troncos se propagan. Eremei me observó un rato en silencio, hasta que se acercó, se quitó la hacha de mis manos y, de un solo golpe, preciso, poderoso, casi perezoso, partió el tronco más grueso por la mitad. Luego me devolvió la herramienta. No fue un consejo. Fue una lección. Y comencé a aprender. Partía leña, iba a buscar agua al arroyo y ayudaba a desollar a su presa. Él me mostró que raíces eran comestibles, que hojas eran curativas. Aprendí a leer las señales de bosque, huellas en el barro, ramas rotas, el olor del viento antes de la lluvia. Aprendí a callarme y escuchar, no solo mirar. Mi arrogancia urbana, seguros de que el mundo se doblegó a mis deseos, se derrumbaron como cáscaras secas. Allí, en el fin del mundo, nada de eso valía nada. Mis títulos, mi carrera, mi dinero, cenizas. Lo que importaba era saber encender un fuego con las manos. Mojado, encontrando comida cuando el hambre atacaba, soportando el dolor sin gemir. Sobrevivir. Una noche, sentado junto al fuego frente a la cabaña, solo el crepitar de la leña y el aullido de lejos de ser un búho que rompiera el silencio, pregunté ¿por qué yo? ¿Salvo? Tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. A la taiga no le gusta. De los débiles, dijo finalmente con voz ronca y profunda, como si viniera del entrañas de la tierra. Rara vez lo usé. Pero a él tampoco le gustan los crueles. Yo. Observado. Te vi. No tomaste más de lo que necesitabas. Podrías haberte llevado todo el alce. Pero hizo falta lo justo para no morir. No dejó el fuego encendido. Respetado. Poner. Esto está aquí. Sus palabras me golpearon como un golpe. Todo ese tiempo, él no solo me miró, sino que me puso a prueba. El alce, la trampa, la noche bajo los pinos. Todo había sido un examen y lo había aprobado sin saberlo. ¿Quién eres? Pregunté en voz baja. Dudó como si sopesara sus palabras. Soy. Aquí desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Eremei. Llegué como tú buscando algo. Encontré. Me quedé. Hizo una pausa. La ciudad roba el alma. La taiga lo devuelve, sí. ¿Estás dispuesto a escuchar? Hablamos casi toda la noche. Me habló de el bosque, sus leyes, los inviernos que arden y las primaveras que renacen. Te doy
Hablé de mi mundo, ciudades hormiguero, máquinas, internet, gente que vive. Más en las pantallas que en la propia piel. Escuchó atentamente como si escuchara aún. Leyenda de tierras lejanas e imposibles. 2 semanas después, mi pierna ya estaba sanando. Incluso podría caminar. Cojeando. Sabía que era el momento. Por la mañana, Eremei me tendió la mochila. Dentro de mi cuchillo, la brújula, que ahora funciona, y una bolsa de carne seca y bayas deshidratadas. Vaya al oeste, dijo. 2 días de viaje. Llegarás a un camino de madera. Por allí pasan camiones. También me entregó un palo. Resistente y liso por el uso. Gracias, repetí. Pero esta vez la palabra tenía otro peso. Gracias por todo, Eremei. Él simplemente asintió. Le di la espalda y me fui. No miré atrás, pero sentí tu mirada siguiéndome. Entre los árboles. Caminé por el bosque y ya no era lo mismo. No hubo más miedo. Escuché sus susurros, vi los senderos que antes me eran invisibles, reconocí las señales que el viento dejó en las hojas. 2 días después, delgado, barbudo, con ropa rota pero con la mirada clara y serena, emergí al camino, una cicatriz de tierra cortando el green. Me senté en el borde y esperé. 1 hora más tarde, el rugido de un motor. Un viejo camión de los Urales, cargado de troncos. Doblé la curva y se detuvo a mi lado. El conductor, bigotudo y con el ceño fruncido, me miró. De arriba a abajo como si fuera una criatura rara. ¿Vivo?, preguntó. Vivo. Respondí. Entra. Te llevaré al pueblo. Subí a la cabina alta, que olía a diésel y tabaco. El vehículo arrancó con una sacudida. Miré por la ventana. La pared de árboles se alejó lentamente. Me fui, pero lo sabía. Una parte de mí se quedaría allí para siempre, en la taiga, en la cabaña del fin del mundo. Nadie deja la taiga igual, había dicho el viejo. Había llegado siendo un niño. Arrogante, sediento de emociones baratas. Salió otro. Aún no sabía quién era. Nuevo, pero sabía exactamente quién había dejado de ser.